Hola, mi nombre es Jorge Morales, soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estoy en octavo semestre y para esta asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario vamos a presentar el caso Duque versus Colombia, uno de los casos más importantes a nivel de América Latina, el segundo más importante llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que vamos a presentar en esta oportunidad ante ustedes. Vamos a iniciar dando un poco de contexto a esta situación. Atendiendo al artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pues encontramos allí contenido el tema del bloque de constitucionalidad que hace referencia a que aquellos tratados y convenios internacionales que son ratificados de alguna forma por el Congreso y que reconocen los derechos humanos y que de alguna forma prohíben también su limitación, pues van a prevalecer en el orden interno. Es decir, que aquellos tratados y aquellos convenios que de una u otra forma han sido ratificados por Colombia, pues de alguna forma son integrados a el ordenamiento jurídico interno y que por consiguiente, pues entonces tendrá que el Estado ser garante de aquellas disposiciones normativas que se encuentran contenidas en estos instrumentos de carácter internacional. Pues bien, esta Convención Americana de los Derechos sobre los Derechos Humanos fue precisamente ratificada mediante la Ley 16 del año 1972 y por consiguiente, al ser ratificada, pues es totalmente integrada o incluida al ordenamiento jurídico interno. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos que entender que el artículo 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que precisamente nos presenta esa competencia que tiene la Corte para conocer y decidir a través de un fallo, de una resolución, de una sentencia sobre un caso que ya ha agotado toda la vía administrativa o judicial interna, todos esos recursos internos que tienen las personas a nivel del país y que por consiguiente al no quedar otra vía, al no quedar otro camino, acuden ante este organismo de carácter internacional para que pues les ayuden a la solución de su conflicto, de lo que se esté presentando y precisamente para eso entonces están los artículos 31, 32, 65 y 67 del reglamento de la Corte que también pues, nos presentan un poco cuál va a ser el procedimiento que debe surtirse ante esta Corte Interamericana. De esta forma, entonces, fue que llegó el caso de John Jiménez y Ángel Duque hasta este organismo de carácter internacional. Y estas personas resulta que pues tenían una relación sentimental desde el año 91 hasta el año 2001 y en el año 2002 fallece el señor John Jiménez, por lo que el señor Ángel Duque lo que hace es presentar una solicitud ante Colfondos S.A. para tramitar la pensión de sobreviviente o de supervivencia. Resulta que Colfondos pues les niega esta solicitud y por eso entonces el señor Ángel Duque, con base en el artículo 86 de la Constitución Política, presenta la acción de tutela que pues por reparto le corresponde al Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá y es el mismo el que también les niega las pretensiones, al igual que lo hizo Colfondos. En ese sentido, entonces el señor Ángel Duque lo que hace es presentar el recurso de apelación que le corresponde decidirlo al juzgado 12 civil del circuito de Bogotá y pues también niega las pretensiones atendiendo pues a que en ese momento en Colombia, en el año 2002-2003, no existía todavía una norma que cobijara a las personas del mismo sexo para los temas pensionales, sino que simplemente se atendía a un carácter de la familia, a una condición heterosexual, a una condición donde estaba el hombre y la mujer, produciendo entonces de esa forma una línea discriminatoria
y atentando contra el derecho a la igualdad que tenían estas parejas del mismo sexo. Posteriormente, la Corte Constitucional en el año 2008, y con base en todos estos casos que venían presentándose y que eran reiterativos, pues se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma y presenta precisamente a través de sentencia incluye, digámoslo así, entonces a las personas del mismo sexo para el reconocimiento de estos derechos pensionales y patrimoniales. Posteriormente, en el 2010, ratifica de alguna forma a través de una línea que se fue construyendo esta sentencia. Así, entonces, el caso de John Jiménez y Ángel Duque fue presentado atendiendo a una supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la alegada exclusión del señor Duque de la posibilidad de obtener una pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja, supuestamente con base en que se trataba de una pareja del mismo sexo y que se atendía a un criterio de discriminación. Esta demanda que se presenta o esta petición que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se presenta precisamente con base en cuatro pilares que la sostienen. La primera es pues que la persona Ángel Duque es víctima de discriminación con base en su orientación sexual, atendiendo al artículo 1.1 de la Convención Americana. El segundo es que el Estado no preveía a la presunta víctima un recurso efectivo frente a la supuesta violación, es decir, que no existía una disposición normativa ni los recursos judiciales tampoco daban respuesta a eso, atendiendo el artículo 2 de la Convención. El tercer pilar fundamental es que las autoridades judiciales que conocieron el caso habrían perpetuado los perjuicios y la estigmatización, atendiendo el artículo 8.1 de la Convención, porque nunca dieron respuesta, digamos, satisfactoria a este requerimiento y pasaba de uno a otro y pues se seguía perpetuando, ¿no? Y el artículo, la base 4, o el pilar fundamental 4, pues habla sobre el derecho a la integridad personal, que supuestamente fue violado también y que atiende los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana. Tenemos también otros referentes que pues es importante que los analicemos, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile y el caso Mata Esteves versus España, que ocurrió en el 2001. Es decir, que ya hay otros casos que fueron referentes. El caso Atala Rifo fue el primer caso de parejas del mismo sexo que se presentó en América Latina, precisamente en Chile, un caso de una pareja también homosexual del mismo sexo que tenían a su cuidado pues unas menores de edad que eran hijas de una de estas personas y que resulta que el excónyuge pues presenta una demanda para retirar la custodia del cuidado personal, atendiendo a que pues las niñas no debían estar sometidas a un entorno donde estuviera una pareja del mismo sexo y que ellas fueran las que, digamos, velaban por su educación y por todo su cuidado. El Estado chileno en ese momento entonces también a través de un acto de discriminación le retira a las niñas a la señora Tala y se las entrega a su excónyuge y pues por eso digamos, por esa situación fue llevado este caso ante la Corte. En el caso Mata Esteves se presenta también una negativa al Estado, digamos, de considerar como beneficiario de las prestaciones derivadas de la seguridad social al compañero supérstite de una de estas personas del mismo sexo. Resulta que el Estado pues negó y en este caso la Corte también negó de alguna forma las pretensiones, atendiendo pues a que en ese momento no existía una disposición normativa integrada a ese ordenamiento. Estos digamos que han sido algunos de los referentes y hay muchos más casos que podríamos analizar de parejas del mismo sexo que han sido llevados ante la Corte. Y pues es importante que tengamos en cuenta que ya se ha construido, digamos, una línea sobre estas decisiones. Ahora bien, el trámite que se surtió en principio ante la Comisión Interamericana, que es la que conoce el caso, inició en el año 2005, precisamente el 8 de febrero, donde se realiza una petición por la Comisión Colombiana de Juristas
y el apoderado de la víctima, el apoderado del señor Duque, que presentan esta petición. Posteriormente, en el año 2011, se produce el informe de admisibilidad, donde la comisión, admite esta petición y comienza a darle trámite a su interior. El 2 de abril del 2014 produce un informe de fondo que es notificado al Estado colombiano y a las partes, y se producen unas recomendaciones el 21 de abril del mismo año, donde se le exige al Estado colombiano que reconozca la pensión, que cree de alguna forma las garantías para esta persona que le están siendo vulnerados sus derechos. Y al observar que, pues de alguna forma, el Estado colombiano no atiende los requerimientos, se produce entonces el sometimiento ante la Corte Interamericana el 21 de octubre del 2014, y lo podemos ver entonces de esta forma en esta línea de tiempo, todo el trámite que se surtió ante la Comisión. Posteriormente se inicia entonces el procedimiento ante la Corte Interamericana, que inicia el 2014, el 11 de noviembre, precisamente donde se notifica al Estado y a los representantes de las víctimas para que presenten el escrito de solicitudes de los argumentos y las pruebas, que es presentado el 12 de enero del 2015, y posteriormente entonces se produce un escrito de contestación el 1 de abril del 2015. Luego, más adelante, el 25 de agosto del mismo año, se presenta la audiencia pública donde se realiza la práctica de las pruebas, donde se escuchan los testimonios y donde se realizan todas estas prácticas probatorias al interior de la Corte Interamericana en esta audiencia. Y para entonces, el 25 de septiembre del año 2015, presentar así los alegatos y las observaciones finales para obtener el 25 de febrero del año 2016 una sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derecho. Este fallo del cual entonces estamos hablando, precisamente en este caso, entonces ya se obtuvo esa sentencia. Ahora bien, observemos entonces cuáles fueron algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte para decidir. Primero, que se observa que ha existido un hecho ilícito internacional continuado, es decir, que se ha perpetuado una conducta ilícita de carácter internacional transgrediendo una norma contenida en la Comisión Americana de Derechos Humanos, y que por consiguiente entonces esas disposiciones internas de Colombia que son relativas a las pensiones de sobrevivencia pues son discriminatorias y contrarias al derecho a la igualdad ante la ley contenido en el artículo 24 al momento de la ocurrencia de los hechos. Y pues digamos que hay tres condiciones que queremos resaltar, tres de las consideraciones más importantes que ha tomado la Corte. La primera pues es que ha condenado al Estado diciendo que el Estado es responsable por la violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, para este caso en razón al sexo. La segunda pues es que el tribunal constató que ese hecho ilícito internacional no había sido subsanado anteriormente, es decir que a pesar de que en el año 2002 se le negó y que la persona trató de acudir a las instancias judiciales, pues nunca fue subsanada ese hecho hasta el año 2016, que se obtuvo el fallo por parte de la Corte. Y que también pues no quedaban claros los efectos retroactivos de los créditos que se le estaban dando al señor Ángel Duque. Y como tercera consideración, pues tenemos que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pues puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona con base o a partir de su orientación sexual. Y es una cosa que está clara y que ha sido repetitiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana e incluso de la Corte Constitucional Colombiana y de otros tribunales importantes, que han reiterado pues el tema de la discriminación, y pues en digamos en esta decisión de fondo también se produce esa consideración importante. Ahora bien, algo que debemos estudiar y que debemos tener de presente también es que se produjeron unos votos disidentes y un voto parcialmente disidente. El primero, el del juez Manuel Ventura Robles, que hace alusión precisamente a que
no se agotó, digamos, la vía interna antes de tramitar o de realizar el trámite ante la Comisión y ante la Corte Interamericana. Es decir, que no se agotó completamente todo el ordenamiento, ese ordenamiento, esas disposiciones internas, no se agotó ese trámite para acudir a una solución. Con base en esto también el juez Eduardo Grossi pues se pronuncia con un voto parcialmente disidente, aludiendo a que, digamos, en la misma línea del doctor Ventura, pues que no se produjo un agotamiento y lo hace con base en lo siguiente. Resulta que, si ustedes observan, en la línea de tiempo que les presentamos, en el año en el que se presentó la solicitud ante la Corte Interamericana, pues digamos que ya había una respuesta de la Corte Constitucional y ya se estaban produciendo algunas disposiciones normativas. Y pues si el señor Ángel Duque no decidió retirar en ese momento pues la petición y acudir, entonces está de alguna forma transgrediendo ese derecho o ese principio fundamental que es el principio de coadyuvancia y de la complementariedad que surte el sistema interamericano de derechos humanos. Y es que precisamente es coadyuvante o complementario, es decir, que su función no es principal, sino que de alguna forma viene siendo subsidiaria y como de alguna forma si ya se le ha garantizado al lesionado el goce de su derecho o libertad que se había conculcado, pues no se podía disponer a través de una sentencia de algo que ya había sido protegido. Y eso es un poco, pues digamos que el alegato de estos dos votos disidentes. Ahora bien, las reparaciones que se ordenaron entonces por parte de la Corte fue publicar la sentencia, garantizar al señor Duque el trámite prioritario de su eventual solicitud a una pensión de sobrevivencia y pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto del daño inmaterial y por reintegro de costas y gastos. Asimismo, también pues la Corte dispuso que el Estado debía reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso. Ahora bien, pues se produce la supervisión del cumplimiento de esta sentencia. La Corte lo que hace es unos seguimientos. Como podemos observar, se realizó un primer seguimiento, una supervisión en el año 2016 por el mes de octubre, luego en el mes de noviembre, luego posteriormente otra supervisión en el año 2018, en el año 2019, en las que se llegó a la conclusión de que ya se habían cumplido 3 de las 4 órdenes de la Corte en la sentencia, y el 12 de marzo del 2020, pues se produce la conclusión de que ya se había cumplido a satisfacción con las 4 formas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa forma, entonces, hemos llegado pues a la presentación, no sin antes advertir que, digamos, quedan unos compromisos importantes y es el de conocer otros casos que han sido similares, como el de Schalkhoff contra Austria, producido en el año 2010, el caso Soderman contra Suecia en el año 2013, que nos presentan también casos similares y que también podríamos estudiar para conocer y profundizar un poco. Entonces, digamos que a forma de conclusión, se produce una sentencia a favor de el señor Ángel Duque, donde se le reconoce su derecho a la pensión, su derecho a la no discriminación en razón del sexo, y pues con base en la supervisión que realizó la Corte Interamericana, se pudo constatar que Colombia hasta el momento ha cumplido a satisfacción con, digamos, esas 4 formas de reparación que se exigían en la sentencia, y esto pues ha producido un precedente a nivel internacional con base en el tema de las personas del mismo sexo y de la discriminación y del derecho a la igualdad contenidos en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta pues ha sido la exposición. Esperamos que hayan aprendido un poco y que pues puedan seguir también profundizando, y es una forma de seguir conociendo el alcance y de alguna forma la competencia que tiene la Corte para enseñarnos un poco sobre el tema de los derechos humanos y pues que no deben ser transgredidos por ninguna nación, y los estados deben ser garantes de esta obligación.
Muchas gracias a ustedes por su atención.